Muy buenas tardes. Jueves 18 de junio, mañana 19, que es la fecha en que nació José Gervasio Artigas, el general. Ahora esa fecha la convirtieron en el Día del Abuelo. En fin, no es el tema de la charla de hoy, pero sí la fecha del nacimiento u otra. Los pueblos recuerdan cosas y nuestro pueblo recuerda cosas de su pasado. Y el general José Gervasio Artigas Arnal fue algo en esta zona de América. Y por lo tanto, si bien no es el tema de hoy, queremos mencionarlo porque a pesar de que el general falleció hace mucho tiempo, 170 años, eh, su pensamiento tiene vigencia en muchos aspectos en el diario vivir de esta zona del mundo, por lo menos. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? A mí me gustaría hablar de un tema que en mi ya larga vida está un poco atrasado, pero que fue significativo para mí, un hecho. Yo me interesaba la política y me vinculé acá en la que hoy se llama Ciudad de la Costa a una fuerza política. Y la fuerza política esa en aquel momento, estamos hablando unos cuantos años para atrás, tenía la idea de que la democracia en la cual vivíamos, eh, post dictadura ya era, esto ya era post, no es tan viejo, pero hace muchos años, la idea de que la democracia debía ser, a pesar de estar organizada la democracia como democracia representativa, debía tener una pata de democracia directa o participativa, eh, sin menoscabo de participar en las elecciones que llevan a los representantes al Parlamento y a los presidentes al primer cargo en el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, y eso a mí me gustó, me sedujo, había casi dos premisas. Eran. Eh, una era la idea de la democracia esa directa, participativa, recibe distintos nombres según quien exprese la idea. Y la otra, pero íntimamente ligada, la otra premisa, íntimamente ligada a esto, es que la vida política, por lo tanto, eh, no consiste en votar cada 5 años, sino que la vida política es todos los días, digamos como una vuelta al pasado, a la antigüedad clásica, cuando, por ejemplo, los griegos estamparon esta idea de que el ciudadano debe ser un político. Puede estar representado, pero a su vez debe participar directamente. Entonces la segunda premisa, aparte de levantar banderas del ejercicio de la democracia directa, era precisamente de que el individuo que adhería a ese partido, a esa corriente de pensamiento, era un político.
no eran políticos los que ejercían de representantes, sino políticos eran todos. Quien se rescató de la antigüedad la idea que el ciudadano era un político. Ahora, el político, para tener un aporte eh, útil, debe mejorar continuamente la índole de su pensamiento y elevarse, porque el desarrollo de los seres humanos es muy desigual y los adherentes a esa fuerza política, los que participaban en la organización política, tenían los más dispares niveles de desarrollo intelectual, educación, etcétera, etcétera. Entonces, en la segunda premisa se entendía que el desarrollo del ciudadano, tal como ocurrió en la antigüedad clásica, dependía en gran medida de la vida política interna, del debate, fundamentalmente, en donde unos aprendían de otros. Eso fue, es y será así mientras se ejerza la política de ese modo. Estas dos cosas a mí me sedujeron como que estaba bien, que no alcanzaba con votar cada 5 años, sino que el ciudadano debía ejercer la política no solo como derecho, sino como deber, porque si no, se es cómplice de entregar la conducción de un país todo a personas que les perdemos el rastro, no las controlamos. En cambio, si nosotros estamos en la política todos los días, en el ejercicio político, seguimos las cosas de cerca. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Y por qué esta introducción? Porque en esa época yo tuve mi primer contacto, ya se hablaba que descendían marcianos 2 por 3 en la Tierra, y si no algún venusiano también, entre marciano y marciano algún venusiano. Pero tuve contacto por vez primera con un politólogo. En realidad no llegué a tener contacto, pero un buen día en esa fuerza política en que se iba a discutir algo importante, todos los integrantes en ejercicio de lo que se llamaba el movimiento, para diferenciarlo de la acción política electoral cada 5 años, eh, todo lo que tenía que ver con la diaria participación en el desarrollo político eh, se distinguía como el movimiento. Entonces, el Frente Amplio, que esta era la fuerza política, era coalición de partidos, sabemos que eran unos cuantos, y movimiento. Y movimiento. Entonces, estoy hablando del movimiento. Me sedujo eso a mí. Y entonces llegó un día en que se iba a discutir no sé qué cosa, no me pregunto, porque ni me acuerdo, pero se entendía que era importante. Inventemos, se iba a discutir en el seno del movimiento la ley de urgente consideración de aquel momento. Estoy inventando, pero digo, era algo del día, era importante. Bien, pero aquí que cuando se estaba organizando, porque todo lo organizaban en el movimiento los propios participantes, viene de la dirección del Frente Amplio un comunicado que esa reunión de una vasta zona de Canelones, que iba a realizarse, iba a estar conducida por un moderador. Un moderador, ¿y eso qué es? Decíamos todos. Sí, es un politólogo. El moderador es un politólogo. Entonces, yo me acuerdo que yo había tenido noticia de la existencia de los, así como existían los marcianos, los venusianos, también existían los politólogos. Yo tenía noticias, la palabra no me era desconocida. Pero entonces yo pregunté a quien informó de que la reunión que iba a realizarse iba a tener un moderador político, que era un politólogo, pregunté, pero ¿cómo?
ese señor es un militante de la fuerza política. No. Y me pegaron un reto bárbaro, no puedes ser tan ignorante. ¿No? Fue lo más divertido. No puedes ser tan ignorante, no sabes lo que es un politólogo. En una palabra, me dijeron que la reunión iba a tener un politólogo, como cuando se reúnen los niños, es conveniente que haya una persona mayor, ¿no? En ese caso la persona mayor iba a ser el politólogo, un individuo de otro desarrollo. A mí, pasada la primera alarma, hasta gracia me causó. Quiere decir que va a venir un individuo extraño de la fuerza política a moderar un debate interno de la fuerza política. Bien, a la vuelta de los años pude comprender que la aparición del politólogo ese era de los primeros indicios de la descomposición de una fuerza política, en donde se, se le daba lugar a alguien que, ¿cómo le llama la gente? A un tecnócrata, no un militante de todas las horas, porque en esas reuniones del movimiento, la gente después del día de trabajo, la gente que iba a esas reuniones, después de su día de trabajo, se bañaba si podía, iba a la reunión y se entraba en debate y a veces amanecían, invierno y verano, y salían a tomar un ómnibus que no llegaba nunca, con unos fríos tremendos, un cansancio tremendo, y a veces volvían a trabajar sin dormir. Y a esa gente, en el debate interno, en donde todos tenían ganado el lugar, ¿verdad? Se le iba a poner un papá, que era un politólogo, para conducir la reunión. Por ejemplo, si no estuviera el politólogo, en las reuniones de esa época, que eran muy este, eh, intensas, a veces, y suele ocurrir en donde hay grupos humanos, eh, había que escuchar impertinencias de otro participante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esa impertinencia provenía de alguien que se había ganado el derecho de estar ahí, por ser un ciudadano de militancia continua y aporte continuo. Entonces, uno aceptaba. A veces la impertinencia era propia, estoy poniendo un ejemplo. Y otros, sin estar de acuerdo, eh, no, digamos, lo dejaban pasar al hecho. Bueno, pero ahora teníamos politólogos. Desde luego que no fui a la reunión con politólogos porque me pareció una cosa desorbitada. Pasados los años, entendí yo que era un proceso que comenzaba para desarmar el movimiento, la parte del Frente Amplio que era el movimiento, para que la gente dejara de participar, el ciudadano, y lo único que hiciera cada 5 años votar. Entonces, la dirección de ese partido que era el Frente Amplio pasó a ser tan solo la reunión de los cabezas de lista. Cada partido integrante del Frente Amplio tenía un representante, se juntaban todos esos representantes llamados cabezas de lista y decidían el destino de la fuerza política, sus pasos, qué sé yo. Bueno, quiere decir que después comprendí, pasado el tiempo, que eso que había vivido en forma personal era una expresión de descomposición, a mi modo de descomposición, para otros era un progreso eliminar la participación de la gente. ¿Por qué lo digo hoy? Porque pasado el tiempo, estas cosas pasan. Hoy, nuevamente, de parte de la sociedad uruguaya, hay un impulso, una creencia, una comprensión
de que no se puede votar cada 5 años porque la experiencia es desastrosa. Que el representante toma por cualquier camino y ni siquiera si hubo un programa en esa fuerza política, cumplen el programa, sino lo que se le da la santa gana. Entonces empezaron a nacer pequeños indicios cada vez más grandes de que la gente empieza a participar y reproduciendo aquello de que cada ciudadano no solo tiene el derecho, sino la obligación de la participación en el día a día. Entonces, han nacido organizaciones sociales en estos últimos tiempos en que se autoconvocan. Se autoconvocan los ciudadanos para resistir al tren de UPM en las ciudades que va a destrozar el tren de UPM. Se organiza la gente autoconvocada para defender la producción nacional agraria. Hay mediaciones y para eso no solo desisten, o mejor dicho, le agregan al hecho de votar cada 5 años la participación directa del ciudadano, inclusive la elección de representantes eh, no la dejan de lado, la siguen haciendo, pero ahora con la gestación de un movimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Un Solo Uruguay, que son autoconvocados, no solo no le dan derechos exclusivos a la votación cada 5 años para las autoridades del gobierno de turno, sino tampoco creen en votar a las organizaciones ya de larga data, organizaciones rurales. Nombrar representantes para las organizaciones como Federación Rural, Asociación Rural, que lo van a seguir haciendo, pero no creen en ellos, por eso se autoconvocan. ¿Para qué? Para representarse a sí mismos. Bien, no sé si está claro esto que dije, pero entonces, como los males nunca vienen solos, como dicen, eh, tuve el primer semi-contacto, no llegué a tocarlo al politólogo aquel, porque no quise ir a esa reunión, sino que veo que pasado el tiempo surgen politólogos y esos politólogos, parece que yo estuve indagando, estuve averiguando, parece que se reciben, entre comillas, de politólogo 2 personas por año en este país. 2. Pero entonces quise saber, pero ¿qué estudia un politólogo? ¿Qué estudia? Entonces tampoco hay acuerdo al respecto. Entonces está la Universidad Católica que da asignaturas y un diploma en ciencias políticas a los que hacen los cursos de esa asignatura, y después está la Universidad Estatal, la UDELAR, que hace otro tanto. Pero los que se reconocen a sí mismos como politólogos no están de acuerdo en qué es lo que estudian. Entonces, yo no quiero decir que es un divague. Quiero decir que la idea de lo que es ser un politólogo es la más diversa dentro de los politólogos. Bien, bien, pero sin embargo, y por eso yo citaba la experiencia que ella hace años, cuando hay algún tema de interés, los medios de comunicación, la televisión, las radios, pero fundamentalmente lo más poderoso de los medios de comunicación es la televisión. Cuando hay una cosa que se está discutiendo en el país, terminan llamando a un politólogo, ¿no? Entonces el politólogo llega, esto me encanta verlo a mí,
Y es como si llegara el Mesías, porque es como un tribunal de alzada. Se parece a aquel, mi primer politólogo, porque al politólogo primero no se le exige diploma. Ustedes saben que en los últimos tiempos se supo que muchos licenciados, abogados y escribanos no tenían el certificado correspondiente y medraron en el campo político con títulos que no les correspondían, diplomas que no estaban. Bueno, acá el politólogo en realidad no, nadie le pide diploma, porque ¿diploma de qué? Que cursó la asignatura tal o cual. Bueno, entonces yo soy politólogo porque si en mi juventud yo llegué a ir al liceo y había una materia que era educación cívica, ¿y de qué se ocupaba? Yo tuve un gran profesor, yo era un turista, un atorrante, pero tuve un gran profesor que en realidad estaba bien pensado eso porque era preparar a los jóvenes de esa época y de todas las épocas a ejercer sus obligaciones y sus derechos en el seno de una sociedad organizada. Entonces, cabían muchas explicaciones que indudablemente caían en el ámbito de las más diversas ciencias, económica, sociológica, qué sé yo. Como pasó hace 2000 y pico de años con los griegos. Los temas que discutían ellos eran económicos, sociológicos, qué sé yo, pero sin diploma. O sea, simplemente el ciudadano tenía que atender los problemas económicos, sociológicos, qué sé yo, y asumir esa responsabilidad y obligación y derecho. Bueno, entonces yo puedo decir que soy un politólogo porque recuerdo muy bien la clase de un señor profesor de educación cívica. Digo un señor porque eh, nos llevó a los jóvenes con una gran clase, categoría quiero decir, a introducirnos en lo que iban a ser los próximos años de nuestras vidas, eh, viviendo en sociedad. Bueno, y entonces investigando acerca de los politólogos me encuentro con eso. Y me encuentro que hay gente que, diciendo que son politólogos porque no precisan, esto no precisan ningún diploma, incursionaron en la política partidaria y llegaron a ser senadores, ¿no? Senadores. Quiere decir, politólogos que llegaron a senadores. Entonces, pasa un tiempo y ese politólogo pierde su banca en el Senado, a pesar de ser politólogo y saber, porque entre las cosas que dicen que los politólogos saben es tomar decisiones políticas en la gestión estatal. Y sin embargo perdieron sus bancas. Entonces, yo no sé, Emiliano Zapata me parece que no estudió nada. Y hubo presidentes de Uruguay que tenían actividades privadas en cualquier tipo de cosas, en el comercio, en la administración, y sin embargo fueron relevantes figuras. Entonces, sin desconocer de que todos tenemos que vivir de algo, por lo tanto, yo no puedo remeter contra los politólogos porque tienen que comer como cualquier otro. Pero sí digo, y esta es la razón de esta charla, sí digo que no pueden los politólogos sustituir el debate, la participación y la gestión del ciudadano como representante de sí mismo. Y veo, y por eso lo menciono hoy, una cosa que es un poco atrasada en mi vida, porque veo que se está abriendo paso esa idea, y enhorabuena, que así sea. Y otro día, hablando
de estas cosas, quizá hablemos de las ONG, organizaciones no gubernamentales, que también cumplen un papel de sustituir o intentar sustituir la participación de los ciudadanos en la elaboración de su destino. Bueno, muchas gracias. Yo pensaba hablar menos, pero los recuerdos, ustedes saben cómo son. Mi saludo a todos los politólogos.